Bien, veis bien la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes a los que nos ven desde aquí, desde España o desde Europa. En primer lugar, me gustaría agradecer a Gerardo Botasso tu invitación por participar en este encuentro. La verdad es que es un placer formar parte de este panel. Bien, antes de comenzar a entrar en materia de gestión del neumático fuera de uso, me gustaría dar unas breves pinceladas de lo que es el neumático como producto. Los neumáticos son productos de gran complejidad, cada una de las partes del neumático están diseñadas y tienen formulaciones muy específicas para poder lograr unas óptimas prestaciones. No podemos olvidar que el neumático es un elemento de seguridad, ya que es nuestro único punto de unión con la carretera cuando nos desplazamos por un vehículo. Están constituidos por más de 200 materias primas, pero a efectos del reciclaje podemos simplificar bastante y considerar tres fracciones principales: el caucho, el acero y el textil. En función del tipo de neumático varía ligeramente la composición de estas fracciones. ¿Qué sucede cuando el neumático, después de haber estado rodando unos años por la carretera, se retira de la llanta y se convierte en un residuo? Bueno, pues hay tres modelos de gestión que coexisten a nivel mundial. El primero de ellos consiste en un sistema libre de mercado donde la responsabilidad del residuo recae en el poseedor. Esto, bueno, pues ahí tenéis una imagen del mapa de Europa, y estos países de libre mercado pues serían, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Suiza. Hay otro sistema que sería el sistema público, donde la responsabilidad de la gestión la afrontan las autoridades, como el caso de Dinamarca, Croacia. O el otro sistema de responsabilidad ampliada, también conocido como extendida, del productor, entendiéndose como productor aquel que pone por primera vez en el mercado el neumático, donde se va a utilizar, pues como podéis ver en color verde, es el modelo que predomina en Europa. En el caso particular de España, en 2005 se publicó el Real Decreto 1619/2005. Posteriormente ha sido modificado con otro Real Decreto, el 635 en 2020, y este documento obliga al productor del neumático a hacerse cargo de la gestión cuando llega al final de su vida útil, entendiéndose como productor tanto fabricante como importador que pone por primera vez en el mercado de reposición un neumático. Lo puede hacer bien por sí solo o adherirse a un sistema de gestión para dar respuesta a esta obligación que le marca la ley. En este sentido, en 2005, los 5 principales fabricantes de neumáticos, Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli, crean Signus, que es una entidad sin ánimo de lucro, para dar respuesta a esta obligación que les marcaba la ley. Además de estos 5 fabricantes, hay cerca de 300 productores adheridos a nuestro sistema para cumplir con la obligación que les marca la ley. ¿Cómo organizamos la gestión? Bueno, pues todos los servicios, tanto de recogida de los neumáticos como de transformación de esos neumáticos en nuevos materiales, lo hacemos a través de gestores autorizados de residuos. La gestión del residuo comenzaría en los puntos de generación, que normalmente son talleres. El taller realiza una petición de recogida cuando tiene una determinada cantidad de neumáticos, y el recogedor va a los talleres, recoge los neumáticos y los lleva a sus centros de recogida y clasificación. Allí hay unos neumáticos que están en buen estado y se pueden preparar para la reutilización. Bien, se pueden vender como segundo uso en el mercado de ocasión, o bien se pueden recauchutar. Y los que no se denominan neumáticos al final de su vida útil, que se destinan, se envían a las instalaciones de trituración y granulación que hay por toda España, y allí se transforman en materiales que se destinan a reciclaje y a valorización material o energética. Para que os hagáis una idea, en 2019, 2020 no he puesto datos porque son un tanto extraños y 2021 todavía no lo tenemos cerrado, pero
para que os hagáis una idea, la cantidad de toneladas que gestionamos en 2019 o que gestionamos de forma anual está en torno a 190.000 toneladas en España. Bien, ¿qué se hace con los neumáticos? Pues el 100% se recicla o se valoriza. Está prohibido llevarlo a vertedero por una directiva europea. ¿Y qué se hace con ellos? Bueno, pues existen distintas aplicaciones. Se puede enviar a la industria cimentera como combustible sólido recuperado, valorizándose energéticamente, o bien, gracias a sus propiedades elásticas y resistencia a agentes climatológicos, puede utilizarse, pues la principal aplicación, como relleno de césped artificial en los campos principalmente de fútbol, en los pavimentos de seguridad de parques infantiles y también en menor proporción en suelas de calzado, pantallas acústicas o pistas ecuestres. Pero una de las aplicaciones, y es la razón que estemos hoy todos aquí reunidos, es el empleo del polvo de caucho en mezclas bituminosas. El polvo de caucho está sobradamente demostrado que aporta una mejora en los pavimentos, aumenta la resistencia a la fisuración y eso se traduce a una mayor durabilidad de la carretera. ¿Cómo transformamos? Voy a explicar muy brevemente cómo se transforma ese neumático entero a el polvo de caucho. El neumático entero entraría en un proceso de trituración y de granulación con el objetivo de reducir de forma progresiva su tamaño, separando sus tres principales componentes, el caucho, el acero y textil. El acero se separa mediante electroimanes o separación magnética, es un acero de alta calidad y se recicla el 100% en la industria siderúrgica. El textil se separa del caucho pues, a través de unos sistemas de aspiración o mesas tensimétricas. En la actualidad se destina principalmente a cementero y se utiliza como combustible sólido recuperado. Y luego tendríamos la fracción de caucho, en la que pues, mediante unos sistemas de tamizado se clasifican en distintos tamaños en función de la aplicación final. En concreto, el polvo de caucho utilizado en carreteras sería la fracción más fina por debajo de 0,8 milímetros. ¿Pero qué especificaciones debe cumplir el polvo de caucho? Bueno, pues en la normativa o regulación existente en la actualidad en España, de la que luego hablarán mis compañeros de panel, se define el polvo de caucho como aquel material cuyo tamaño de partículas está por debajo de 1 milímetro. Pero la experiencia que hemos ido teniendo se recomienda que cuando se utiliza por vía húmeda, es decir, cuando se incorpora el caucho en el betún, el tamaño de partículas sea menor de 0,8 milímetros y cuando se incorpora por vía seca, es decir, directamente en la mezcla como si de un árido se tratase, estaría por debajo, se recomienda que esté por debajo de 0,5 milímetros. También hay otro tipo de productos en los que el polvo de caucho se puede someter a un proceso posterior, obteniéndose productos pretratados o cauchos aditivados que facilitan la incorporación del caucho dentro de la mezcla. Es una evolución del polvo de caucho tal cual sale del proceso de granulación de los neumáticos y en este caso la especificación que debe cumplir es que esté por debajo de 0,8 milímetros. Además de la granulometría, hay otras especificaciones que debe cumplir en cuanto a humedad, por ejemplo, que esté por debajo de 0,75%, respecto a cero, que esté por debajo, esa fracción a cero, que esté por debajo de 0,05% en masa, textil, fracción textil, que esté por debajo de 0,5% y impurezas que pueden ser áridos, pues la especificación que debe cumplir es que esté por debajo de 0,25% en masa. ¿Cómo se miden estas propiedades? Pues todas están, excepto la de humedad, todas están recogidas en una norma europea, que es la 14243, donde se describe cómo se debe medir esa granulometría, cómo se debe de medir ese contenido de impurezas de acero y de textil. Esta norma europea también la podéis encontrar en español porque es una norma que hemos adoptado en España. Bien, aquí podéis ver una gráfica donde se ve la evolución del consumo de polvo de caucho en mezclas bituminosas en los últimos años en España. Esto es una información que nos aportan las plantas de granulación con las que trabajamos
ya que son ellas las que comercializan el producto directamente. No son, a pesar de que en algunos casos podéis ver que se han destinado 4.000 toneladas o 2.800 toneladas, no son datos con los que nos podamos conformar. El potencial de consumo en las carreteras es muy elevado y es necesario seguir trabajando para superar barreras con las que nos seguimos encontrando. Una de las necesidades que hemos identificado es la falta de información y también desinformación, y vimos necesarios desde Cygnus centrar los esfuerzos en dar a conocer esta técnica. Por ello, a lo largo de estos años, Cygnus ha publicado 2 guías en colaboración con el Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde aquí agradezco todo el trabajo y la dedicación del profesor Juan Gallego, que más adelante intervendrá. Gracias a él y al trabajo realizado en su laboratorio, pues pudieron ver a la luz estas 2 guías. La primera de ellas es la guía para la fabricación de betunes con polvo de neumático, que también está disponible en inglés y ahí podéis ver los links para acceder a todo el documento completo. Y la segunda guía es para la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas con polvo de neumático, que también está disponible en inglés y ahí podéis bajaros en esos links el documento completo. El objetivo era dotar al sector de documentos para mejorar el conocimiento y la confianza, sobre todo de las administraciones públicas y las empresas en este tipo de mezclas. Al final son las administraciones públicas las que tienen la llave para que se incorpore y se fomente la utilización de polvo de caucho en nuestras carreteras. Además, en 2018 publicamos el libro de los 20 años de mezclas asfálticas con polvo de neumático, gracias a la colaboración de otro gran profesional experto en la materia y amigo, Luis de León, que creo que también está por ahí entre nosotros. Este documento recoge todos los tramos de carreteras ejecutados desde 2006 hasta el primer trimestre de 2017, que se hicieron con polvo de caucho, tanto por vía húmeda como por vía seca. Y además hay un reportaje fotográfico donde se extrajeron un ejemplo de tramos de carreteras ejecutados hace varios años y se puede ver cómo a lo largo de los años siguen intactos. Tenéis ahí también el link para acceder a estos documentos. También en colaboración con el Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Granada, hemos recopilado información y ha dado fruto ese documento de mezclas semicalientes con polvo de caucho, y ahí también tenéis el link para poder descargaroslo. Y por último, bueno, pues próximamente en que estamos trabajando o próximamente que vamos a lanzar pues unos trabajos que hemos realizado con el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Granada, con Fernando Moreno y Maika Rubio, que son otros grandes profesionales del sector y son expertos en la utilización de polvo de caucho en mezclas bituminosas. Y uno de ellos es un manual de recomendaciones para el diseño y puesta en obra de mezclas bituminosas con caucho por vía seca, donde se destaca la importancia de realizar un buen diseño y ajuste del esqueleto mineral para evitar esas malas experiencias que ha habido en el pasado con la vía seca. Y el otro documento pues, describe unas actuaciones que se han realizado con polvo de caucho en carreteras con alta capacidad. Algunas de ellas, pues si finalmente nos lo aceptan, serán presentados en el próximo Congreso Asphalt Rubber, que se celebrará en junio en Málaga. Así que, bueno, esto es todo. Creo haber estado dentro de tiempo. Hasta aquí mi presentación y, bueno, pues estaré encantada de resolver las dudas que tengan más adelante.